y vamos a hablar con el analista político Manuel Adorni. Estamos conectados con él. ¿Qué tal, Pablo, Vicente, Belén Martínez? Te saludamos, Manuel. Buen mediodía. ¿Qué tal, Pablo, Belén? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, números que impactan, pero no sorprenden, ¿no? No, no sorprenden por ahí uno lo que estamos viviendo una situación tan crítica con el tema de la cuarentena, de la pandemia, del parate, del cierre de empresas, de la falta de trabajo, inflación, bueno, etcétera. Toda la foto que conocemos de hoy, que por ahí uno pretendía para los primeros 3 meses que esa foto sea un poco mejor. Pero la verdad es que, bueno, es un poco lo que venimos viviendo hace 2 años, ¿no? 2 años, 2018 y 2019, que fueron difíciles, y un primer trimestre que, es cierto, tiene 10 días de cuarentena, pero también tiene otros 10 días donde muchas actividades frenaron por el tema de la pandemia. Digamos, a cero totalmente. Estaba muy restringido. Claro. Antes incluso de ese famoso 19 o 20 de marzo, ¿no? Que fue cuando empezó la cuarentena más dura, si se quiere. Así que la verdad que el número es malo, está claro. El presente es, por supuesto, mucho peor, digamos. Ahí vos decías una caída, nombrabas la caída del 5,4% para el primer trimestre. Bueno, imagínense lo que va a ser la caída para este segundo trimestre, que estamos todos frenados, ¿no? Porque esa es la cruel verdad. Totalmente. Bueno, esa es la diferencia principal que estábamos marcando. Después, cuando el INDEC vaya a presentar esos números, ahí sí vamos a tener ya una radiografía total de lo que está pasando con la cuarentena, los locales cerrados, todo lo que uno ve simplemente, sin ser analista y saber demasiado en la materia. Salís a la calle, a una avenida céntrica, y te das cuenta de la cantidad de negocios que ya tienen un nuevo cartel de una inmobiliaria que está en venta o en alquiler. Eso se traduce en incluso familias que están viendo qué hacen. Incluso comercios que uno nunca hubiese imaginado que iban a cerrar, ¿no? Famosos restaurantes, totalmente. Bares típicos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, está claro que la situación es crítica. Incluso uno que por ahí está acostumbrado a caminar la calle y se da cuenta que por cuadra tiene 2 o 3 o 4 locales vacíos, que te da una muestra de que efectivamente lo que se viene en el post-pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, o al menos en Argentina no sabemos cuándo va a terminar esta cuarentena, bueno, qué es lo que va a dejar, ¿no? Porque hay un montón de números que uno no conoce, porque, por ejemplo, podemos tener algún dato de desocupación o de pérdida de empleo, pero la realidad es que los despidos están prohibidos. O sea que la realidad la vamos a ver en números un poquito más adelante, pero está claro que uno habla con sectores empresarios y la situación es, te diría que en materia de caída económica histórica, mucho peor incluso va a terminar siendo esto que la crisis del 2002, cuando en la crisis del 2002, por ejemplo, todavía tenías posibilidades de un rebote fuerte y de ciertas condiciones que hacían que te esperen unos años de bonanza. Acá eso tampoco lo tenés. Bien. Claro. Manuel, sabemos que las cifras del primer trimestre fueron tremendas y, bueno, imaginamos que la del segundo trimestre van a ser peor aún, como nos estás relatando. Pero queremos pensar en algo positivo, queremos pensar en que la pandemia va a finalizar, que va a llegar a su fin en algún momento, y queremos pensar en el día después. ¿Cómo es el día después? ¿Cómo se empieza a reactivar todo? ¿Es de a poco? ¿Se tiene que cuidar, por supuesto, las fuentes de trabajo? ¿Cómo sería el día después de todo esto? Bueno, a ver, la respuesta, imagínate que es bastante larga y extensa, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Es una cuestión de tener un poco de buena esperanza, ¿no? A esta situación, sí, a ver, de pensar en algo que viene algo mejor. Vos acá hay un dato fundamental que no tenés, que es cuándo termina esto, ¿no? Claro. Por un lado, la pandemia no sabes cuándo termina porque no tenés la vacuna. En tal caso, el problema de la enfermedad terminará con la vacuna. Veremos si es el año que viene o fin de este año. Bueno, veremos lo que los avances médicos nos deparan en ese aspecto. Sí. Y después tenés un tema de cuarentena, ¿no? De cómo el gobierno va manejando mayores aperturas o mayores cierres. Bueno, evidentemente vamos a partir de mañana pasado a un cierre mucho mayor. Independientemente de eso, Argentina previo a la pandemia ya no funcionaba. Digamos, me lo dijiste vos en las cifras del primer trimestre, pero Argentina antes no funcionaba. Digamos, las pymes ya no tenían financiación, ya apenas llegaban a pagar los sueldos, ya le debían 500.000 millones de pesos a las PYME, ya vendían cada vez menos y la gente cada vez invertía menos y no teníamos ni inversión del exterior ni crédito del exterior. Bueno, ahora eso se agravó. Entonces, vos para salir de eso tenés que hacer unas profundas reformas y empezar a pensar y realmente creerlo, que efectivamente el que genera riqueza, empleo y que te hace crecer es el sector privado. Y lo que podés hacer en pos de ese sector privado es brindarle las condiciones para que inviertan, para que contraten y para que produzcan.
Y para eso la verdad que las condiciones hoy no están dadas. Yo la esperanza, porque vos me hablaste ahí de esperanza, sí. y bueno, uno trata siempre de tratarle de encontrar alguna luz al final del túnel. Y yo lo que te diría es, mira, cada vez que hicimos reformas profundas en la Argentina, siempre fueron porque hubo una crisis muy violenta, porque si no la política argentina nunca se animó o nunca se lo permitió hacer. Entonces vos tuviste una reforma profunda a principios de los 90 porque venías de 2 hiperinflaciones y empezaste a tener reformas más profundas a partir del 2001 porque entraste en una debacle tremenda entre 2001 y 2002. Sí. Ahora tenés otra oportunidad, ¿no? Porque vos acá vas a tener una caída de, en el mejor de los casos, 10 puntos del producto para este año, vas a tener 1 millón de desocupados y vas a tener 50.000 pymes que cierren. Entonces, vos vas a estar en una crisis fenomenal como para hacer cambios que la política en otro contexto no te permitiría. Y hoy tienes que apuntar precisamente al sector privado. El sector privado lo que necesita es crédito, es que le bajen los impuestos y es que el Estado se le corre un poco del medio, ¿no? El Estado tiene que hacer que sea amigable contratar una persona. No puede ser que contrates una persona y casi que en vez de contratarla la estás adoptando, porque después para despedirla es todo un tema que los juicios te llevan hasta la empresa misma, a veces cuando la sentencia es desfavorable. Entonces digo, me parece que acá hay que hacer un montón de cambios, hay que hacer cambios sindicales, hay que hacer cambios en presión impositiva, por supuesto que hay que reformar el Estado, porque si no la presión impositiva no la podés bajar. Digo, acá tenés un montón de trabajo para hacer urgente, porque lo necesitabas antes de la pandemia, y la pandemia lo único que te hizo fue acelerarte los cambios que necesitas. Ahora, ¿no lo hacemos? Bueno, prepárate para mantener niveles de pobreza más altos de los que estabas acostumbrado, niveles de desocupación más altos de los que estábamos acostumbrados y una inflación que es un problema que vamos a tener dentro de unos meses porque nuestra única herramienta después de tantas décadas de desmanejo de la economía argentina hizo que nuestra única herramienta hoy sea emitir con la maquinita. Bueno, eso en algún momento lo vamos a pagar. Claro. Vamos a ver si es a fin de año, si es el año que viene. Y me parece que si no aprovechamos esta crisis para hacer un montón de cambios, bueno, no, ahí déjame ser poco esperanzador y te digo, mirá, si no hacemos no le encontramos cambios, una luz al fondo del túnel. Vamos a terminar mal, claro. Pero la oportunidad está, veremos si la aprovechamos o la volvemos a desaprovechar. Manuel, recién estabas hablando de estadísticas que justamente dijiste cerca de un 10% con respecto a la caída del PBI. ¿Qué es lo que estima también el FMI? ¿Qué es lo que le va a pasar a la Argentina este 2020? Y también hablabas de darle a la maquinita. Con respecto a lo que es la impresión de billetes, sabés que ya en este periodo de cuarentena, en lo que llevamos, en estos casi 100 días, se imprimió lo que estaba estipulado para todo el año. Sí, bueno, ahí tenés 2 temas. Primero, con respecto al fondo, el fondo estimó que Argentina va a tener una caída del 9,8, 9,9%. Siempre pensemos que el fondo siempre fue bastante inexacto en sus previsiones y habitualmente lo que ocurre es peor que lo que dice el fondo. Sí. Pero bueno, tomémoslo como referencia, vamos a redondear el número, un 10% de que haga la economía argentina, yo creo que va a ser más. Pero bueno, vamos a cerrar en ese 10%. Ese 10% te va a significar millones de desocupados y, como te decía, 50.000 empresas cerradas, que no se van a poder rearmar. O sea, no es que vos te fundís hoy y dentro de 6 meses vas a tener crédito y la motivación y las reformas necesarias como para invertir y apostar otra vez. No tiene de dónde generarse ese dinero. Te vas a quedar en tu casa vendiendo por internet porque es lo más seguro. No arriesgas capital, no arriesgas con empleados, no arriesgas nada. Eso... por un lado, con respecto al Fondo Monetario Internacional. Sí. La otra pregunta que me hacías, perdóname. No, con respecto a la emisión, que también hacías referencia. Bueno, la emisión, la emisión está claro. Vos cuando emitís, en algún momento la pagás. Acá la pregunta es cuándo la vamos a pagar, porque ahora estás en un contexto muy particular donde tenés la mitad de la economía congelada por decreto, combustibles, tarifas, precios máximos, etcétera, etcétera, etcétera. Dólar, ni hablar, ¿no? Un dólar que se consigue a 130, pero el oficial está a 70. Entonces está claro que la economía está congelada y eso no puede durar por siempre. Sí. Entonces vos la inflación la vas a pagar porque no tenés, dicen, bueno, otros países también emiten. Claro, la diferencia es que en Argentina el peso no lo quiere nadie, en otros países los dólares y los euros sí. Al margen de que en otros países la financiación es del sector privado que les presta al Estado para que el Estado pueda gastar el dinero. Y vos acá en Argentina tenés un contexto más particular todavía, que es que tenés una contracción de la oferta muy grande, o sea, tenés los negocios cerrados. Del otro lado tenés al consumidor encerrado en la casa y guardando plata porque tiene miedo a lo que viene, o sea que tampoco te consumen, o sea que tenés una economía completamente reprimida, pero además de tener una economía completamente reprimida, en algún momento esos billetes van a salir a la calle. Claro. Y cuando esos billetes salgan a la calle vas a tener una
una explosión inflacionaria, a mí no me gusta hablar de hiperinflación, pero vas a tener números de inflación mucho más difíciles de los que hoy estamos viendo, te repito, en una economía hipercongelada, ¿no? Y claro, donde no tenés ni oferta ni demanda. Sí, sí, es el gran problema histórico de la Argentina. La emisión de pesos la vas a pagar, la vas a pagar. Perfecto. Manuel, gracias por tu tiempo y por toda la claridad en estos conceptos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para todos. Gracias. Manuel Adorni es analista económico, nos ayudó a entender un poco más lo que son estas mediciones que estuvo presentando ayer el INDEC con respecto a la caída del PBI y al aumento del desempleo.